Asociación Gremial de Canales Regionales de Televisión, Señal Abierta de Chile, Arcatel y este invierno, únete al Team Cuidarnos. Presenta Portavoz Noticias. ¿Cómo están, amigas y amigos? Bienvenidos a este domingo literario en Portavoz. Hoy hablaremos de un nuevo material publicado por Editorial Forja, en el que revela la historia más desconocida y humana de la querida actriz chilena Teresita Reyes, su lucha emocional y el vínculo con su hija, y además los días previos a su partida. Le damos la bienvenida precisamente a la autora del mismo, Teresita Yacaman Reyes está con nosotros. Bienvenida, portavoz, gracias por estar junto a nosotros. Muchas gracias a ti, Alejandra. Esta es la segunda conversación que tengo Así contigo. es. Quedé muy contenta cuando me entrevistaron la primera vez para el lanzamiento de mi primer libro, Ábreme la jaula. Y ahora estoy con este otro libro que no fue planeado, simplemente sucedió y te voy a ir contando más al transcurso de esta entrevista. Es un libro que nació desde el duelo, nació desde mi proceso de duelo y fue creciendo hasta transformarse en un crisol de temas que ha ido fascinando a las personas, la verdad debo decirlo, y encantándolos porque cada persona se puede identificar con uno de los diferentes y variados temas que hay en el libro, que trata el libro. Bueno, Teresita Reyes, como ya lo decíamos, una actriz muy querida, que va a ser muy recordada. Dicen que los artistas son eternos porque se quedan entre nosotros por siempre. ¿Cómo nació la idea de escribir? ¿Lo hiciste por un tema personal tuyo, tal vez como un desahogo, como una especie de terapia que muchos recomiendan también, ¿cierto? Escribe todo lo que sientes, ¿o desde un principio tú ya lo pensaste como un libro? No, la verdad es que, no sé, en las personas que tienen hobbies o son artistas o tienen algún tipo de medio de expresión para liberarse emocionalmente, muchos lo describen de la misma forma. Cuando mi mamá estaba enferma, yo estuve 24/7 con ella, estábamos en modo automático. Cuando falleció, estuvimos en el funeral también ahí en modo 24/7 también, fueron 2 días. Y cuando finalmente llegué a casa, que ella vivía en la casa grande, yo vivía en la cabaña de aquí donde estoy yo ahora en este momento, dormí y cuando desperté estaba lloviendo y se empezaron a golpear dentro de mí las palabras, lo que sentía, lo que estaba pensando, un diálogo con ella, donde yo decía que tenía miedo de abrir los ojos, de bajar por la escalera, porque iba a mirar para su ventana y no iba a estar ella, iba a mirar su mesita donde tampoco le iba a encontrar, no iba a escuchar su voz. Entonces comencé un diálogo que me impulsó ahí a agarrar el computador y empezar a escribir o agarrar el teléfono y empezar a grabar mis pensamientos y no paró y no paré y comencé a escribir 1 o 2 textos por día. Habían días que no podía escribir, habían días que era un río, un rafting de emociones y de sensaciones. En el fondo, utilicé la escritura nuevamente para procesar mis propias emociones. Y cuando ya iba muy avanzada en estos escritos, tuve la suerte de que me invitaran a un taller de escritura en duelo. Y me di cuenta que hay muchos autores mundiales que han tenido diarios de duelo, que se llaman, que son diarios donde la gente escribe sobre su proceso de duelo y escribe sus dolores de diferentes formas. Cada persona vive el duelo de diferentes formas, pero me empecé a dar cuenta que el duelo es mucho más universal de lo que pensamos. Básicamente, el duelo es común a todos nosotros y único al mismo tiempo. Entonces, en ese momento yo decidí hacer este libro, publicar este libro. Ya estaba dentro de mí, pero decidí publicarlo. Y en su publicación, en el proceso de publicación, me ayudó mi madrina literaria, que fue la persona que me impulsó a escribir el libro, Emma Sepúlveda, que escribió un libro sobre Colonia Dignidad, las mujeres de Colonia Dignidad, todo esto. Sería muy lindo si la pudieran tener también. Nos encantaría. Y ella me fue ayudando a darle forma a este texto
valentía que no me atrevía a tener antes. Yo iba con el freno de mano puesto y ella me dijo y me impulsó a yo poder soltarme y poder hablar realmente de mis emociones, de cómo fue mi relación con mi madre, de cómo fue el antes, cómo fue el después, de hablar de mi madre, colateralmente hablar de mi madre en el ámbito más privado, Claro. que es lo que no toda la gente conoce. Claro, claro que sí. Me imagino que una persona que ha seguido desde el principio la carrera de Teresita o bueno, que la ha visto ya en sus éxitos posteriores, va a conocer aspectos muy íntimos de ella que lógicamente solamente alguien tan cercano como su hija conoce, ¿cierto? ¿Qué crees que es lo que hizo que la gente la quiera tanto? ¿Qué tenía de especial? Como actriz, como ser humano, como amiga, como madre, ¿qué viste en ella que la haya hecho una persona tan especial y que va a ser tan recordada? Es una pregunta muy amplia, pero yo pienso que cuando tú vienes del dolor y vienes de una infancia quebrada, en el fondo mi madre fue abandonada por sus padres, tú buscas subterfugios y buscas herramientas para poder sobrevivir y sobreponerte. Así mi madre descubrió la actuación en el colegio, y eso la hizo sentir mejor. Entonces, eh, el hecho de ella entregarse a la gente y ser así de luminosa y ser tan amable y tan asequible también, tiene que ver con su propia, cómo ella se volcaba a la gente, porque el amor que le brindaba a la gente era como su gasolina. Entonces, para ella no era algo menor las personas, para ella no era algo menor el público, para ella era muy importante los aplausos. Todo artista necesita los aplausos, pero en el caso de ella, por sus propias carencias, ella lo necesitaba mucho más. Y desde sus propias carencias, ella también construyó tanto que eso la hizo ser también muy especial, porque ella nunca fue privada con eso. Ella habló del abandono de sus padres, habló de sus problemas de alimentación, habló de su diagnóstico bipolar, habló de sus oscuridades, de sus sombras. Y como el libro que yo escribí no lo planifiqué, básicamente muestra la humanidad, ella, la madre, en el ámbito privado, dentro de la casa, lo que nadie ve y que yo tenía miedo que fuera a ser en detrimento de ella, que le fuera a jugar en contra y al final me he dado cuenta que lo único que ha hecho es humanizarla mucho más y que la gente la valore mucho más de lo que ya la valoraban, como un ser humano mucho más profundo, mucho más complejo y no solamente la mujer amorosa que andaba por todos lados como una hada madrina. Claro, claro. Ella era una mujer mucho más intensa, mucho más profunda y claro, eso se plasma muy bien en el libro. Cuando tú hablabas en un principio de ese freno de mano al escribir, ¿te referías a eso, el tal vez mostrar algunos aspectos de tu madre, esas sombras que finalmente tenemos todos los seres humanos, o te referías más a aspectos tuyos, no sé, emociones tuyas que de repente no querías mostrar o dar a conocer? Las dos cosas, las dos cosas. Me daba pudor en el fondo mostrar, porque nosotros teníamos una relación, ella tenía una dependencia emocional muy fuerte conmigo. Hay madres que tienen estas relaciones con sus hijos, que transforman a los hijos de alguna forma como en un bastoncito, como en como en un solcito que gira alrededor de ellos sin ser conscientes, y claro, yo entendía que era por el tema de su abandono también, y yo también yo también fui teniendo una relación de este tipo con ella, de dependencia emocional, porque yo también empecé a sentirme útil y empecé a sentir que mi vida hacía sentido cuidando a los otros. Entonces, como yo no fui mamá, también era la persona que estaba alrededor de ella, trabajábamos juntas, hacíamos muchas cosas juntas, era la hija de los cuatro que compartía también su misma esfera profesional. Entonces, lo que a mí me daba miedo justamente era exponer, era hablar mi verdad, era hablar desde mí, desde mi verdad, la quería seguir protegiendo, pensando que el desnudar esta relación iba a ser algo dañino para ella, para su imagen,
Y sin embargo, las personas que han leído el libro, hoy día ya salió en librerías finalmente, las personas que leyeron el manuscrito, leyeron el libro porque fueron al lanzamiento, me han hablado de mucho más de eso, me han hablado que el libro es tremendamente amoroso y que habla de temas que a ellos también les atingen, porque todos hemos sido hijos, todos somos padres o hemos tenido algún tipo de duelo o hemos vivido algún tipo de pérdida. Y la verdad es que ningún tipo de relación humana es perfecta. Entonces, lo que a mí me daba pudor era que ella siempre quiso mostrarse como una vida perfecta de alguna forma para que no perder el cariño de la gente y al mismo tiempo ella mostraba sus vulnerabilidades. Pero yo mostrar las vulnerabilidades de ella era lo que me daba pudor, sentía como culpa, como que la estaba traicionando de alguna forma, hasta que entendí que no era una traición, es mi literatura, es mi libro, es mi forma de ver la vida y cómo yo lo viví con ella y todo yo lo conversé con ella en vida también, entonces no es algo que yo nunca le dije, no es mi forma de decir, perdón, no es mi forma de decirle algo que yo nunca antes le había dicho tampoco, pero es un proceso difícil. Es muy difícil entender que las personas ya no están y que ahora pasaste tú a la primera línea, que ahora tú eres la adulta de la familia y tienes que seguir al frente. Si te preguntáramos que nos cuentes, sin obviamente revelar demasiado del libro, algo que todavía no conozcamos de Teresita, algo que la mayoría de la gente no sepa, ¿qué nos dirías? Su gran vulnerabilidad, sus momentos de oscuridad, cuán importante para ella era trabajar, cuán vital era el cariño de la gente. O sea, la gente no imagina cuánto puede amar y sanar a alguien y cuánto la puede destrozar. A mi mamá, afortunadamente, la gente la quería mucho, siempre la quiso mucho porque ella era muy amorosa con la gente, ella paraba en todos lados, conversaba con todo el mundo. Pero en el juego de la fama, la gente es muy vulnerable, entonces, ¿cómo también la afectó en el último tiempo sentir que ya podía estar empezando a ser olvidada Claro. por parte de la industria? Ya le empezaron a recortar sus papeles al mínimo, le prometieron varias veces trabajo, que nunca le iban a dejar sin trabajo, y ya empezaron a espaciar los trabajos, y ella ya estaba más cansada, era una mujer de 74 años, y empezó como a tener miedo de que la fueran a olvidar, de que ya no pudiera trabajar, y el motor de ella era trabajar, siempre fue trabajar, era toda su vida, aparte de la familia, digamos. Entonces, su tremenda vulnerabilidad, es muy lindo que la gente lo conozca como para que entiendan a quién tuvieron y a quién todavía tienen en la pantalla. A una mujer que a pesar de lograba brillar y abarcar ese espacio tan gigantesco que abarcaba. No todos nosotros podemos en una vida llegarle a tantas personas e impactarlas de una manera tan positiva. Teresita, te propongo que hagamos una breve pausa y al retornar continuamos hablando de este libro. Los invitamos a ustedes también a que continúen junto a nosotros. Estamos con Teresita Yacaman Reyes hablando precisamente de este libro que nos cuenta un poco más todos los detalles, tal vez lo que no conocíamos de esta querida actriz chilena Teresita Reyes. Pausa y ya venimos. Hoy es urgente que los Team Verano y los Team Invierno nos unamos en el Team Cuidarnos, el team que se lava las manos y ventila espacios para prevenir enfermedades respiratorias, que se vacuna para no enfermar gravemente y que usa mascarillas si tiene síntomas. Un team que aprendió a reconocer síntomas leves y graves y sabe dónde acudir según estos. Este invierno, seamos todos del Team Cuidarnos. Infórmate más en Salud Responde o minsal.cl. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile, trabajando para usted. Un consejo para todas las personas que nos están viendo en este momento. Vacunarse contra las enfermedades respiratorias es fundamental en el Team Cuidarnos.
Todas las personas mayores de 60 años, embarazadas y niños desde los 6 meses deben vacunarse contra la influenza. Vacunarse puede evitar desarrollar una enfermedad grave. Conoce qué vacunas te corresponden y tu centro de vacunación más cercano en minsal.cl. Únete al Team Cuidarnos y aprende a reconocer síntomas leves y graves de las enfermedades respiratorias. Ante síntomas graves, acude de inmediato a tu centro de salud más cercano. Más información en Salud Responde o en minsal.cl. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. En el Team Cuidarnos, nos lavamos las manos y ventilamos espacios. También nos vacunamos para no enfermar gravemente. Sé parte del team y prevengamos enfermedades respiratorias. Llama a Salud Responde o infórmate en minsal.cl. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile, trabajando para usted. Y estamos de vuelta aquí en Portavoz. Teresita Reyes, ahora que no estás. Es el nombre de este libro que nos da a conocer la misma autora, su hija, Teresita Yacamán. Y antes de habernos ido a la pausa, Teresita, nos contabas que uno de los grandes miedos de tu mamá era el miedo al olvido, ¿cierto? Que la industria lastimosamente tiende a preferir siempre actores más jóvenes, dejan de lado muchas veces a grandes estrellas, grandes actores. Bueno, no solamente en la industria cinematográfica, ¿cierto? Si hablamos de absolutamente todo, lastimosamente. Ese era uno de los grandes miedos de tu mamá. ¿Tú crees que con este libro la estás eternizando de alguna manera? Me encantaría, la verdad. Me encantaría, o sea, si el libro se transformase en un bestseller o fuera vendido en muchas partes o marcara a muchas personas. em, claro que la voy a hacer eterna porque a través de mi relación con ella y de mi escritura sobre lo que fue tenerla y después no tenerla, eh, va a quedar en los corazones de las personas que lo han leído. Fíjate que hay mucha gente que me ha escrito de verdad, muy con mucho sentimiento, diciéndome, mira, desbloqueé un duelo que yo tenía, o a través de lo que tú me estabas contando. Por ejemplo, el otro día un entrevistador me dijo que había logrado ver a través del libro el efecto que sus propias condiciones le provocaban a la familia alrededor. También me ha pasado que hay personas que me escribió la mamá de una ex compañera de colegio que me decía que ella se cuestionó mucho en el libro el papel que ella estaba teniendo como madre con sus hijas. Y se revisó en el papel que ella estaba teniendo, que ella tuvo como hija con su madre. También me pasó en el pre-lanzamiento, que lo hicimos en el Festival de Cine de Leu, que era como nuestra casa, que también otras personas se acercaron con empatía porque tuvieron una mamá bipolar o porque ellos mismos eran bipolares. Entonces, si la forma de eternizarla a ella es a través de nuestra relación, de nuestro amor intenso y de nuestro dolor intenso, a través de la transformación o de la reflexión que pudiera llegar al corazón de los lectores, entonces ahí está cumplido. Bueno, y Teresita, algo que también es muy importante y de lo que se habla poco es el rol que cumplen las personas que cuidan a una persona que está enferma, más aún si es un familiar, ¿cierto? Y sé que en el libro también abordas ese tema. Cuéntanos más. Sí, lo que pasa es que es un tema súper tabú, sobre todo las hijas que cuidan a sus padres, porque la mayoría de los cuidadores, de las cuidadoras somos las mujeres en este país y en el mundo. Y no está normado, no tiene leyes que protejan a la gente, porque en mi caso yo cuidé a mi madre en su fragilidad y también en su enfermedad. Eh, pero hay padres que tienen enfermedades crónicas de muy largo aliento y la gente no tiene los recursos económicos como para acompañarse de enfermeras o de auxiliares. Y es
un desgaste emocional tremendo, hay una tú hipotecas tu vida, sobre todo si eres una persona soltera. Hay psicólogos que hablan de eso, psicólogas que hablan de eso, que dicen la tarea de cuidar a los padres no debería ser de las hijas solteras o de los hijos solteros, tendría que ser de los que ya tienen hijos y ahí al mismo tiempo la gente que tiene hijos dice, pero yo ya tengo hijos, tengo que cuidar a los hijos. Entonces es súper complicado. Mi mamá toda la vida dijo, no, yo quiero que a mí me dejen en un asilo, me dejen aquí, me dejen allá, pero cuando llegaba el momento de fragilidad, ella insistía que ella estaba bien, que no necesitaba de nadie, pero siempre estaba necesitando, sobre todo el último tiempo. Entonces tenemos que ser capaces de hablar del agobio que provoca en las vidas de las personas que son cuidadoras, sobre todo cuando no hay recursos materiales ni tampoco se habla al respecto. Y yo recuerdo una escena familiar donde yo estaba en el hospital, todavía pensábamos que mi mamá iba a poder salir de este diagnóstico, y yo dije en voz alta que estaba súper cansada, y algunas personas de mi familia me retaron y me sacaron afuera y me dijeron, no puedes decir eso delante de tu mamá porque ella se siente mal. Pero sí es verdad, tenemos que poder decir que estamos agobiados, poder decir que estamos cansados, porque también cuando yo sea vieja, cuando yo tenga esa edad, como yo lo experimenté, yo puedo entender el punto de vista de la otra persona, de la persona que me irá a cuidar, si es que hay alguien que me vaya a cuidar, porque también está ese tema, cuando hayan todos estos viejos como yo que no hemos tenido hijos, ¿quién nos va a cuidar? ¿Dónde vamos a ir? ¿Dónde están los recursos? ¿Dónde está el pensamiento? Y cada vez vamos avanzando hacia gobiernos que están mundialmente, que están aboliendo la función del Estado como cuidador de la sociedad, como jefe de tribu, digamos, como gran madre, gran padre. No, no tenemos, ¿qué va a pasar? Esto va a ser una crisis gigantesca. Imagínate, los sobrinos ahora están teniendo 6 tíos. Claro, ¿Cómo van a hacer cuando los 6 tíos estén viejos? claro, claro, y ese es un tema que también socialmente se da mucho, el que otras personas cuestionen precisamente a las personas que no tienen hijos con ese tema. ¿Y quién te va a cuidar más adelante? Esa pregunta, ¿cierto? Exactamente, exactamente. Y por eso también tú puedes comprender mucho mejor eh, a hijos que han vivido 1, 2, 3 décadas cuidando a sus padres. Y sobre todo cuando son madres o padres que tienen condiciones de salud mental. He conocido hombres, jóvenes, mujeres que han tenido madres y padres que en el fondo se han acomodado en la vida de los hijos y los hijos en la vida de los padres como en roles que no deberían tener. Los hijos tienen que hacer su vida, tienen que ser independientes y los padres tienen que buscar alguna forma de poder sobrevivir mientras tengan independencia. Ahora, ¿qué pasa cuando dejan de tener independencia? ¿Cómo lidiamos con eso? Por eso hay tanto abuelito solo, hay tanto abuelito botado. De hecho, hay abuelitos que están botados en los hospitales que nadie los va a buscar cuando los dan de alta. Entonces es un tema súper complejo y es un tema que tenemos que primero comenzar a conversarlo como sociedad y poder entender que la gente que cuida a nuestros mayores o a nuestros enfermos también, pueden ser hijos enfermos, pueden ser muchas mamás de niños autistas graves también, que no se pueden comunicar. Hay un montón de situaciones de gente que es cuidadora y no tiene ningún tipo de soporte y tampoco pueden expresar lo cansados que están, lo agobiados que están, porque la sociedad te castiga, porque la sociedad judeocristiana está hecha para que seamos todos mártires y vas a ganarte el cielo si eres mártir y no te quejas nunca, sobre todo si eres mujer. Sí, Entonces, ese es un tema que tenemos que transparentar y tenemos que hablar como sociedad. y son muchos temas los que estás tocando, realmente temas de los que no se hablan, temas que son muy personales o muy tabú todavía en nuestra sociedad. Y hay otro tema que pasa también tras la muerte de una persona, cuando el cuidador siente una especie de alivio, por ponerlo entre comillas. No estoy diciendo que haya sido tu caso, pero lo he visto en casos muy cercanos. Entonces después, al sentir esa especie de alivio, viene acompañado de culpa. ¿Por qué siento esto? ¿Cierto? Exactamente, es que lo estás diciendo, todo eso está en el libro, porque no le pasa a uno, nos pasa a todos.
El duelo es un lugar común. Somos nosotros funcionamos como una colmena todos los seres humanos. Tenemos la sensación de que somos individuales, pero no somos individuales. Tenemos la ilusión de que somos una ola y que esa ola está separada del resto del mar. Pero en realidad somos ola mientras vivimos, pero somos todos somos parte de lo mismo. Entonces, desde esa perspectiva, todos sentimos lo mismo. Lo que pasa es que nos sentimos mal, es tabú, es como prohibido, es como el goce de la sexualidad también, que tampoco se habla, son cosas que no se deberían sentir o no se deberían conversar. Cuando mi mamá se murió, yo de repente me sentí como en unos zapatos nuevos que me apretaban, que me quedaban incómodos, y esos zapatos eran mi nueva libertad. Y empecé a darme cuenta de a poquito, con pequeñas cosas, y en el libro lo cuento, cuando compro mi pasaje para volver a vivir a Florianópolis, que es donde yo siempre vivía, pero yo tenía que volver constantemente porque la veía cada vez más frágil. Y compro el pasaje y por primera vez mi cerebro inmediatamente se va a, pero ¿y quién la va a cuidar? Y, pero ahora no está. Y todo ese cúmulo de ansiedad y de preocupación está libre. Entonces, por un lado, yo digo, estoy completa y profundamente libre para hacer mi vida como se me pare el alma hacerla. Y digo, al mismo tiempo, no debería yo estarte llorando, no debería estar yo sufriendo porque te fuiste, no debería estar yo destruida. ¿Cómo puede ser que me sienta bien por tener esta libertad? ¿Cómo puede ser que sea tan mala hija? Y todo eso lo fui plasmando en el libro. Todo eso está ahí plasmado como el proceso en tiempo cronológico real, porque fue escribiendo lo que yo iba sintiendo. Entonces era muy caótico al mismo tiempo. Me parece muy interesante, Teresita, porque no solamente este libro es para las personas que amaron a tu mamá, que admiraron la carrera de tu mamá. Como tú bien lo decías al inicio de esta entrevista, para cualquier persona se puede identificar, realmente cualquier persona que ha sufrido un proceso de pérdida, que ha sido hijo, que es madre. En realidad todas las personas pueden identificarse con una partecita de este libro que es tan personal. Y bueno, te agradecemos muchísimo por estar aquí. Estoy segura que hay muchas personas que quieren leerlo en este momento. Ya está a la venta. Me gustaría que nos digas dónde lo pueden encontrar, cómo lo pueden encontrar. Ya, antes de eso quiero invitarte a que lo leas, Ale, Me porque encantaría. veo que estás Sí. resonando con muchos temas. Quiero que lo leas y después me mandes un mensajito y copuchemos todo lo del libro. Eso Ya, quiero que me hagas perfecto, la promesa que lo encantada. vas a leer. Sí, ¿Ya? Eso sí. primero que todo. El libro está disponible en todo Chile y el mundo. En Chile está en las librerías físicas en todas las Antárticas y también está online a través de la página web de la editorial, editorialforja.cl. También está en la web de Antártica, antártica.cl, en Busca Libre, que es estupendo, que llega a todo Chile. También está en Mercado Libre, que todo el mundo tiene Mercado Libre. Y también está en Amazon. Y entonces la gente, los chilenos que estén en el extranjero o mis amigos que están en el extranjero, que son de diferentes países, pero que conocieron a mi mamá o me conocen a mí, ya lo están encargando por Amazon. No sé si hoy día tenían que subirlo a la plataforma porque recién el lanzamiento fue el martes pasado. Entonces estamos recién poniendo el libro en... Están los paquetes viajando para todos lados, básicamente. Qué Pero ya bueno. está disponible, así que búsquenlo, léanlo, coméntenme. Yo estoy viendo todo en mi Instagram, que es @teresita_yacaman_reyes o las redes de mi mamá, Tere Reyes Actriz, porque yo le llevaba las redes sociales, entonces estoy Ah, publicando todo en las dos cuentas. Yo veo perfecto. todos los mensajes, converso de todo, me han hablado las personas las cosas más bonitas, me han consolado durante todo el duelo, así que nada, me heredé a sus seguidores, así que eso me pone muy contenta. Claro que sí. Bien, gracias Teresita nuevamente por haber estado con nosotros y por compartir estos momentos. Gracias a ti, querida, y gracias a ustedes y a todo el equipo. Bien, ahí estábamos conversando con Teresita Yacaman Reyes. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este domingo literario. Recuerden que también pueden encontrar la información de nuestras regiones en nuestro canal de YouTube y los invitamos a que nos sigan a través de nuestra cuenta de Instagram Portavoz Chile. Que tengan un excelente inicio de semana.
Asociación Gremial de Canales Regionales de Televisión Señal Abierta de Chile, Arcatel, y sé parte del Team Cuidarnos, el team que previene las enfermedades respiratorias, presentó Portavoz Noticias.